Título del sermón: perseverar. Perseverar. Gloria a Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre bendito y santo, te alabamos, Señor, y te adoramos, Señor Jesús. Tú eres bueno y digno de toda gloria, de toda honra y alabanza. Tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra, Señor, es la que convence, la que transforma, la que nos da vida, Señor, la que alimenta nuestra alma y fortalece nuestro espíritu, Señor. Una vida de fe es una vida que se nutre, Señor, completamente de doctrina, de palabra fundamental para nuestra vida. Lo creemos y lo confirmamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan la gentileza, estén cómodos. Perseverar. Toda la vida cristiana es de perseverancia. Nada de la vida cristiana se puede hacer en el trayecto del caminar de la fe cristiana sin perseverar. Todo es perseverando hasta el fin. Es una de las enseñanzas del Maestro, el Señor Jesús, en el libro de San Mateo, donde Él está dando una respuesta a la pregunta: ¿qué señales hay del fin y de tu venida, Señor? Y Él usa la palabra: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No es mantenernos en la fe cristiana unos días que son bonitos porque me han hablado de Cristo Jesús y me suena muy bien a mis oídos. Me da mucha alegría que me hablen de Dios. Me encantan los cánticos y las reuniones de celebración de culto al Señor. Me gusta mucho, dicen entonces las personas. Pero luego que llega la prueba para su vida, entonces se retira del camino del evangelio porque no logró pasar esa prueba y se va del camino del Señor. Otros han tomado la decisión del bautismo, han declarado al Señor públicamente que es su Dios y su Salvador. Públicamente lo hicieron. En esa mayoría ha existido en el pensamiento de cada uno de ellos la buena voluntad de aceptar a Cristo como Salvador. Nadie les obligó, nadie les dijo que tenían que hacerlo. Si es que hay sus excepciones, las hay, que luego incluso hablan y dicen: lo que pasa es que a mí me obligó mi pareja, mi esposo, mi esposa, y por eso me sentí obligado y me bauticé. Y si alguien piensa que así se bautiza, se equivoca. Uno no hace testimonio público de fe cristiana porque lo obligan o le impone a alguien. Es voluntariamente de la persona aceptar a Cristo como el Salvador personal. Quien tiene un gloria al Señor, alabanzas a su santo nombre. Amén. No por obligación, sino en buena voluntad. Otros se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Caminaron unos días de fe bonitos, pero llegó la enfermedad, vino la calamidad y no logró superar esos momentos difíciles porque pensaba que oración igual a que todo se acababa con la oración, y como oró y no encontró las respuestas, entonces seguía creyendo en un Dios que le va a socorrer todo, pero no le enseñaron el mensaje completo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y muchas de las respuestas que el Señor nos da no significa que quita completamente enfermedades o que nos da todo lo que nosotros pedimos, sino que nos da fortaleza para seguir adelante con la ayuda de Dios. Pero eso no es comprendido por algunos y se retiran de la fe.
El enemigo también de nuestras almas está siempre acechando a la fe de un creyente con tentaciones. Entonces, ¿qué es la tentación? Atentar contra la vida de fe del creyente bautizado, promesado, lleno de Dios. Y la tentación es una oferta maligna para que se caiga de sus valores, primero espirituales con Dios. Romper la relación con Dios es lo primero, porque al romper la relación con Dios se rompen todas las demás relaciones que tiene con el prójimo, la naturaleza y con su estado de su propia vida. Y la daña la relación por el pecado, porque el pecado, cuando hace presencia, destruye toda relación con Dios, se separa. Y como no puede superar esa tentación, la aceptó, la quiso para sí, y esa tentación le vino con rostro de inmoralidad sexual. Cometió cosas inmorales sexuales. Si es soltero y soltera, cayó en lo que es la fornicación. Y es obvio que alguien cometiendo semejante pecado de inmoralidad sexual, ¿cómo se puede presentar delante de Dios tranquilo y en paz? Porque está ocultando, está guardando cosas secretas que luego salen al público evidentemente y dan el deterioro de la imagen testimonial de aquel creyente, hombre o mujer, y se siente mal, y entonces dice: mejor me retiro porque están hablando mal de mi persona, están criticando. Pero la respuesta es: si hicieres bien, alguien te va a criticar. Si hicieres mal, entonces el pecado está a la puerta de tu corazón, y lamentablemente estás generando todo ese mal comentario porque tú mismo lo estás ejercitando. Por eso hay que salir de las cosas negativas y malas para poder mantener buen testimonio delante de Dios. Dele alabanzas al eterno Señor Jesucristo, la gloria y la honra. Más aún cuando los que caminan en vida de cristianos, creyentes, casados y casadas, cometen el peor de sus errores, que es el adulterio. El adulterio es uno de los graves males que destruyen matrimonios, hogares, que rompe totalmente las líneas de confianza en la pareja, que destruye totalmente los vínculos perfectos del amor en la pareja, y que luego de eso todo es lúgubre, triste y lamentablemente hace mucho daño al matrimonio y a la vida de una familia. Pero lo han cometido ellos y ellas, creyentes y hombres y mujeres bautizados, también servidores de iglesia, promesados, servidores de administración de iglesia, que no midieron las consecuencias, se descuidaron de las cosas de Dios, dejaron a un lado la oración, dejaron a un lado el reunirse como iglesia, el servirle a Dios, ocuparon su pensamiento en cosas vanas, pasajeras. Sus pensamientos fueron llenos de adulterio, fornicación, exhibición de actos sexuales que estaban mirando, que estaban contemplando. Se preparó su corazón para la maldad y entonces cayeron en el pecado. Y luego que caen en el pecado hay dolor, hay sufrimiento y hay consecuencias que hay que arrastrar toda una vida. ¿Por qué? Porque cometieron semejante pecado que hace mucho daño. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, la misericordia y la gracia de Dios siempre estará presente. Siempre estará presente la gracia y la ayuda de Dios. Siempre estará el Señor que dice: no quiero que te destruyas, no quiero que te dañes, no quiero que te acabes, no quiero que dañes más tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu hogar. Yo quiero que vivas bien, pero aprende a obedecer mi palabra. Mis mandamientos no son una carga, mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos son bendición para tu vida. El que los hiciere y los obedeciere alcanzará la vida eterna. ¿Quién tiene alabanzas para el Señor Jesucristo? La gloria, la honra y la adoración. Aleluya. Otros bautizados y bautizadas son llamados la atención para comenzar a volver a tener actos idolátricos, ídolos que comienzan a crecer en el corazón de ellos y de ellas. El ídolo del dinero. Saben que al dinero se lo llamaba, en el griego se le llama Mamón, el dios dinero, Mamón. Y a él se le hace un altar, a él se le hace un lugar de reconocimiento al dios Mamón, Dios del dinero.
Y algunos tropezaron, dice la Biblia, con ello porque quisieron hacerse hasta ricos y se olvidaron de la fe. Se fueron camino por trabajos que comenzaron a ver que les daba dinero y dijo, por aquí es donde me estoy consiguiendo más dinero y voy por más dinero. Y el dios Mamón tomó el corazón como un ídolo y se separaron de la fe cristiana, tropezaron en sus riquezas y no las consiguen tampoco, sino que lo sacó, la codicia lo sacó del camino correcto. Y en ese caminar han sido probados mucho ahora mismo en el tiempo del siglo XXI, la codicia por pirámides de financieras que tratan de contratar el corazón, de que coloque el dinero acá, venga y ponga más dinero por acá, y luego les dañan la fe, enredan a otros hermanos en esas mismas líneas, arrastran con redes para que luego te anden buscando, tú me enredaste en esto, devuélveme el dinero, y se enredan en problemas, y después de eso que no hay las pagas, entonces la fe se daña, y así se han destruido la fe de muchos creyentes, y no perseveraron porque vieron mal testimonio y porque hay que salir de allí. Hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia de orden, una iglesia de santidad, una iglesia de verdad. El evangelio es hermoso, es sencillo, pero es todopoderoso. El evangelio del Señor Jesucristo es lo mejor que podemos tener para nuestra vida. El evangelio de Cristo Jesús es el mensaje de esperanza, el mensaje de vida, el mensaje de paz, el mensaje de tranquilidad, el mensaje de la provisión. Está en el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Hay que perseverar hasta el fin. Bendito es su nombre. Lamentablemente en esa misma línea dan mal testimonio todos aquellos que les gusta sacar dinero de uno y de otra manera, prestar platas aquí, prestar platas por acá, quedar mal y no pagar. Eso se llama estafa, es estafar a los creyentes, es hacerle daño a una familia, es destruir la economía de alguien que creyó en tu palabra y que cree en la palabra de uno. Pero la Biblia dice que nuestra palabra debe ser sí, sí y no es no. La palabra del Señor nos enseña que seamos honestos en cada uno de nuestros actos. Y la Biblia dice incluso en unas reglas éticas del apóstol San Pablo, no debáis a nadie nada, pagad a todos. Y si no tenéis trabajo, buscad trabajo para que hagáis con vuestras manos lo que es bueno delante de Dios, para que proveas a los tuyos de tu casa y también a los necesitados. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Invita entonces el Señor a través de esas reglas maravillosas, éticas cristianas, a trabajar, a ser honestos, a ser correctos, a ser fieles a Dios en toda la extensión de la palabra y vivir una vida como el Señor la quiere. A su nombre sea la gloria. Que nadie se ponga como piedra de tropiezo, donde se tropieza por el mal testimonio de algunos que abrazan Biblia, que dicen son creyentes, que vienen al templo, pero que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y el evangelio del Señor Jesucristo no es solamente oír y sumar cultos y reuniones litúrgicas. El evangelio del Señor es la práctica de la vida del Cristo poderoso en nosotros, en nuestro ser, y que cada uno de nuestros actos emane la presencia del Dios eterno en nuestras vidas. Es ser imitadores de Cristo, el todopoderoso Señor Jesucristo. Dele la alabanza, la gloria al Señor. Perseverar hasta el fin. Gloria a Dios. Algunos se enfermaron y comenzaron a equivocarse y creer que le podían ayudar a Dios en el sentido de tomar elementos de la misma naturaleza para tratar de curarse. Y no les bastó la oración en el nombre del Señor, sino que comenzaron a buscar sustancias y elementos alrededor que dicen ser: yo soy creyente, pero yo oro al Señor, pero necesito un animalito para quitarte esta fiebre. Y hay que sobarte con un animalito, hay que sobarte con algunas hierbas y unas mezclas raras, y luego hay que invocarte, aparte del nombre de Jesús, hay que invocarte otras cosas que ellos saben. Están metiendo hechicería y brujería, mezclando con el cristianismo, y nada en el cristianismo se mezcla. Recuerda que las figuras que tiene el evangelio es pan sin
sin levadura. Eso significa que no se leuda el mensaje del evangelio de Cristo Jesús y no se mezcla con levadura. ¿Por qué? Porque es natural el pan de vida que descendió del cielo. A su nombre sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Santo es el nombre de Jesús. Cuando usted y yo comencemos a hacer una mezcla entre cristianismo y otras cosas que están alrededor, eso se llama sincretismo religioso. Fueron expertos la Iglesia Universal en hacer esas cosas, mezclar las posiciones paganas, las costumbres paganas con pensamiento cristiano. Y ahí como está el mundo, celebrando fiestas religiosas, ritualismos, que cuando uno queda mirando, uno dice, ¿qué es cristiano de esto y qué no es cristiano de todo esto? Aún se presenta como muy bonito y atractivo para el mundo, y el mundo va en todo su desenfreno por allí. Y se está en este mismo tiempo de final de años y celebración de Natividad. Ahora mismo se está cantando Navidad al Señor Jesús y se le está diciendo Natividad o buen año o cumpleaños. Se celebran fiestas en las cuales a la figura de un niño Jesús le cantan, le ponen torta, le ponen mariachis y lo están alabando de esa manera y diciéndole feliz cumpleaños, niño Jesús. Todo eso, un paganismo idolátrico que se va por todo el mundo y que aplaude la gente que está sumisa en el pecado y en la oscuridad. Pero la iglesia del Señor no está para eso. Mire, el mundo está diciendo recibimos al niño Jesús y le hacemos altar al niño Jesús, pero no quiere recibir al Cristo glorioso de la cruz que dio su vida por los pecados de todos nosotros. Quieren recibir los regalos que la Natividad da, pero no quieren el regalo de la salvación de Cristo Jesús. La iglesia del Señor sí conoce quién es su Salvador, quién es su Señor, y nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Dele aplausos al Señor con todo el corazón y la fuerza de su alma. Alábelo y glorifíquelo, a Él la gloria. Hay que perseverar hasta el fin. Bendito sea el Señor. Hay que perseverar en la enseñanza correcta que debemos mantenernos, porque si no el enemigo viene y nos quita su bendición. Este verso número 42 es la base doctrinal fundamental de la iglesia del primer siglo. Lucas, el escritor, condensa el pensamiento de la doctrina fundamental de la iglesia en este verso número 42, donde dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar es decir, yo me mantengo hoy firme, mañana sigo firme, pasado también, y cuando vuelvan a revisar si yo estoy aquí estoy. Lo triste es que unos se mantienen firmes unas semanas, unos meses y algunos hasta algunos años. Pero después de mantenerse así firmes, vino alguna de estas cosas que le acabo de mencionar, que atacan al corazón de la vida del hombre y se retiran, y parece que toda esa sabiduría, ese entendimiento, ese don de vida cristiana que tenía se va al piso. Y entonces ahí uno comienza a revisar y uno dice, pero ¿qué me enseñó este hombre? ¿Qué me enseñó esta mujer? Si ahora se retira del camino del evangelio, ¿en qué ha estado? Y la Biblia señala algo hermoso. Tenga cuidado, por favor, hermanos y hermanas. Dice, se han retirado, no están con nosotros porque no eran de nosotros. Bendito Dios. Qué palabra. Cuando uno dice, pero era predicador y ya no está. Era predicadora, era la cantante y ahora ya no está. ¿Qué pasó? Pero parecía que era un buen cristiano, una buena cristiana. ¿Qué le pasó? La palabra del Señor en esos términos está enseñando y diciendo, parecía que eran de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían en la fe. Aleluya, denle la gloria al Señor, porque si fueran de nosotros, permanecerían en la fe. Dele la gloria al Señor y aplausos al Señor de los cielos. Esa es la característica. Si fueran de nosotros, permanecerían en la fe.
Qué pena que da que se retira a alguien que porque no le dan la mano. Hermano, ¿por qué te retiras de la fe? Porque ahí se saludan unos y a mí no me saludan. Y yo ando buscando una iglesia donde haya amor. Y aquí no hay amor, me voy. Otros se retiran porque no le entregaron una canasta de víveres. Vieron que a todos le repartieron y él seguía esperando su canasta. Y como nunca llegó, dice, aquí no hay amor, porque no me dieron una canasta de obra social, me voy, y se van. Otros dicen, veo que usted da un abrazo acá y abrazo acá, pero no me dio el abrazo a mí. Y eso significa despectivo y hace excepción de personas. Yo me voy de aquí, pastor, no hay amor, y se van. El problema es que andan buscando una iglesia perfecta y aquí en la tierra no hay ninguna iglesia perfecta para poder decir aquí me libro de todos los males. Lo que aquí tenemos son congregaciones y una sola iglesia, que es la iglesia del Señor, pero esta iglesia del Señor recibe a todos los enfermos que vienen del mundo. Así que en la iglesia estamos buscando la sanidad con la sangre poderosa de Cristo Jesús de Nazaret. Pero cada vez que nos reunimos, manifestamos estados espirituales y emocionales que hacen que entonces haya rechazo entre nosotros, porque venimos golpeados de la vida secular y venimos a un templo y nosotros no sabemos con qué ha tenido que vivir toda la semana el hermano y la hermana. No sabemos qué enfermedad tiene. Algunos juzgamos y decimos, cuando me miró con un rostro feo y eso no me gusta a mí. Pero no le preguntaste por qué tiene ese rostro feo. Puede ser que tenga problemas muy graves de salud que se están manifestando en su rostro, porque el dolor es inmenso y entonces no te va a saludar con calidez, porque tiene dolor, porque le hiere su enfermedad. Y entonces uno juzga rápidamente y dice, esa persona tiene mal humor, esa persona como viene hacia la iglesia y se dice que son cristianos y evangélicos, y mire que ni saluda, que ni me hace caso, que me miró y no me vio. Puede ser que con su mirada está perdida de tantos problemas, de tantas angustias. Tiene problemas inmensos en su hogar, su matrimonio, su familia, sus hijos. Y nosotros juzgándole todavía más, además de todo lo que tiene, porque no nos da la mano. Mira la regla de oro: y todo lo que querráis que los hombres hagan contigo, hacedlo con ellos. En vez de ponernos a juzgar por qué no nos dieron la mano, corramos nosotros y demos la mano. Si estamos juzgando por qué no nos abrazaron, acércate y abrázalo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Si no te hicieron caso, acércate y toma la oportunidad para un diálogo y decirle, hermano o hermana, aquí estoy, ahora que te veo, yo te estoy llevando en la oración. Te estoy extrañando porque no te he visto, pero aquí estamos, aunque no esté tan cerca de ti, pero sabes, yo estoy orando por ti. Hay que hacer algo diferente, y esa regla de oro dice, todo lo que querráis que los hombres hagan contigo, hacedlo con ellos. Y eso hace que seamos creyentes, que vamos a permanecer, porque no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos para gloria eterna. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Persevera hasta el fin. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta el fin es la meta. No podemos detenernos, no podemos quedarnos. Y Lucas entonces llega en resumen a este verso 42 y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay que mantenernos. La palabra doctrina es fundamento. En las enseñanzas fundamentales de los apóstoles. Los apóstoles, en el griego apostolos, quiere decir enviados, y los enviados a establecer la base fundamental de la doctrina de la iglesia son estos maestros que establecen en Cristo la roca. Edificaos sobre la piedra fundamental del ángulo, que es Jesucristo. Dele la gloria al Señor. Es piedra fundamental de apóstoles y profetas. La piedra fundamental que es Jesucristo, Efesios 2:20, amén. Sobre esa enseñanza hay que seguir enseñando nosotros, quienes hoy estamos al frente de la vida pastoral. Seguir enseñando la doctrina fundamental de los apóstoles. ¿Y qué enseñaron los apóstoles?
El mensaje fundamental es el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y cuando uno enseña sobre el nombre del Señor Jesucristo, es la doctrina del nombre. Y la Biblia dice, bendito sea el Señor, aquí en su pasaje de Hechos, capítulo 5, versículo número 42, léalo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Demos la gloria a Dios, santo es su nombre. El fundamento de la enseñanza es Jesucristo. Predicar y enseñar todos los días en el templo y por las casas. El mensaje fundamental es del nombre glorioso de Jesús. ¿Por qué se predica en el nombre glorioso del Señor? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Demos la gloria al Señor. Verso número 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es el mensaje de los apóstoles. Y este mensaje poderoso de los apóstoles, cuando se ve llegando a la hora de la oración al templo, el cojo estaba pidiendo limosna. Y llega Juan y Pedro y dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El mensaje que tenemos para el milagro, para la humanidad, es en Jesucristo. El mensaje para el perdón de los pecados y el bautismo es en el nombre de Jesús de Nazaret. El recibir el poder del Espíritu Santo se lo realiza en el nombre del Señor Jesucristo. Reprendemos demonios en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, y se coloca las manos sobre los enfermos y se los declara sanos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y esperamos que viene en los cielos Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Dele toda la alabanza, la gloria y la honra a Él. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra comunión es koinonía y es tener en común todas las cosas, participar de la comunión. Cuando el enemigo venga a decirle para que no persevere en comunión, que es la base doctrinal de la enseñanza de vivir en comunión, hay que aprender a vivir en comunión, hermanos, porque se viven los diferentes en común. O sea, somos diferentes todas las personas, pero la comunión nos hace convivir juntos. Amén. Convivir unidos por la palabra de Dios. Y el temperamento, la personalidad, el carácter hace de cada uno de nosotros ser diferentes y muy difíciles para tratarnos incluso. Pero Dios es el que nos une por el poder de su palabra. Amén. Aprender a vivir en tolerancia los unos con los otros. Y cuando el enemigo dígale: no, sepárate ya, no vayas al templo, quédate solo. ¿Eres tú ahora un digital cristiano? Búscate una iglesia digital, un pastor digital. Tú prendes tu móvil, tú eliges un pastor y eliges una congregación y ya no vayas más. ¿Para qué vas a ese templo donde tú vas si solo ves críticas, murmuraciones, peleas, divisiones? Salte rápido de allí, dedícate a ser un cristiano solo. Cuando el enemigo le diga eso, usted tiene que tener doctrina. Y la doctrina es que Cristo no viene por creyentes independientes y solos. Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por una iglesia. Una iglesia que esté dispuesta, que se prepare. Una iglesia que aprenda tolerancia, que aprenda comunión, que aprenda a vivir en las diferencias, pero unidos en Cristo Jesús. La comunión unos con otros. La palabra del Señor, cuando estamos exasperados, nos manda, incluso a los adolescentes, les dice que puedes estar enojado, te puedes airar, pero no pecar. Y a los matrimonios también nos habla de la misma manera: airaos, pero no pequéis. Significa
que los estados emocionales de nosotros no siempre son alegres y contentos, que hay momentos muy difíciles de la vida porque estamos atravesando enfermedades, necesidades, ansiedades, cosas graves que no estamos para contestarle bien a las personas, y ahí recibimos los impactos. Pero debemos tener comunión. Debemos tener comunión y aprender a decir: disculpe, perdone, me equivoqué, desde mi familia hasta la familia grande que es la iglesia de los hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, y pedir allí perdón y pedir disculpas por nuestros actos que no son correctos, y dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos toque. ¿Cuánto creemos que es así la verdad y que podemos cambiar y que debemos mantenernos firmes y en la fe? Y cuando el enemigo le diga: salte, salte, retírate de la obra del Señor, retírate de este templo de la iglesia, dile: no, Señor, yo sé en quién he creído. Dígale así: yo sé en quién he creído. Y cuando el enemigo tome un familiar, un pariente, y que te diga: sabes, retirémonos, ya no volvamos más, mira cómo nos ven, mira cómo nos critica, dile: no, si yo no voy por lo que me critica el uno y me critica el otro, yo sé en quién he creído, yo voy a adorarle al Señor eterno, la gloria, la alabanza y la adoración. Pero mira que no nos saludan. No importa que no me saluden, que el Señor me dé su bendición. No importa que no me den la mano y no me abracen, que el Señor es el Señor de mi vida. Yo voy con alegría, voy con paz, porque necesito tener una congregación donde hay la comunión unos con otros. Y ponlo allí en tus apuntes, por favor. Todo aquello que veas que no están haciendo contigo o conmigo, cuando tengas la oportunidad de hacerlo, de tener liderazgo, de ser lo que debes ser en Dios, hazlo, porque el Señor está preparando tu vida para cosas grandes. Que por qué no hay en este ministerio este amor o esta gracia. Cuando tú tengas la oportunidad, desarrolla lo que el Señor te habló, desarrolla todo ese ambiente que el Señor te habló y te enseñó, incluso con lágrimas cuando lo viviste. Di: si yo tuviera esa oportunidad, yo voy a cambiar esta línea, porque aquí necesitamos comunión unos con otros. Dele la gloria al Señor, la coinonía, la comunión unos con otros. Bendito sea el Señor. El partimiento del pan. Una iglesia que aprende a compartir la comida, el pan, pan artón en el griego quiere decir comida, alimentos. Se comparte alimentos dentro de la vida de la comunidad, se comparte alimentos en la obra social, se comparte alimentos, se invita a formar parte de la mesa, y al formar parte de la mesa es lo más íntimo de una casa, y eso es bonito, a compartir la mesa, a compartir con los que no tienen, incluso invitarlos a sentar y a comer. Y no se invita para que luego lo inviten a uno. La Biblia señala, el Maestro Jesús dice: ¿qué sacáis invitándole a comer a uno que luego te dice: luego de aquí no vamos a comer a mi casa, y te devuelven toda la comida que te dieron? Dice: ¿no será mejor que le invitas a comer a aquel que nunca te lo va a devolver? Nunca va a devolverte lo que te hicieron. ¿Eso no es mejor? La palabra del Señor enseña eso. Compartir alimentos, compartirle con el que no tiene, es un aspecto de la vida cristiana y de la comunión unos con otros. Pero cuando habla de partir el pan, está hablando de la Santa Cena del Señor. Hermanos y hermanas, preparar el corazón para tomar la cena del Señor. Preparar el corazón, la vida, la familia, para poder tomar del pan y el vino en la Santa Cena del Señor. Acuérdese que la Biblia enseña como doctrina que el que participa de la cena en esta tierra participará en los cielos de las bodas del Cordero. Pero quien no participa de la cena del Señor en esta tierra, ¿cómo va a participar de las bodas del Cordero? Para participar de la Santa Cena, primero tiene que ser bautizado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Reconocer la obra del Calvario que hizo el Señor, su sangre, toda su sangre derramada por los pecadores, toda su agua de su cuerpo derramada por los pecadores, su vida por los pecadores. Es allí donde entonces la cena tiene en el vino la sangre y el pan es el cuerpo.
si no reconocemos que Él es el Salvador de nuestra vida. No participas del pan y el vino, eso te excluye porque tú lo quieres vivir así, excluido. La palabra del Señor dice que el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero cuando se predica esta palabra, y en el libro de Marcos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lamentable y triste el que no es bautizado, porque no reconoce la obra del Calvario. Es un pecado terrible que está haciendo. Cristo murió por todos los pecadores, pero aquel pecador se resiste, dice: no, yo amo el licor, yo amo la inmoralidad sexual, yo amo vivir en el desorden, yo amo brujería, hechicería, yo amo esto, y como yo amo esto más que al Cristo que murió en la cruz, amo entonces todo este pecado, y yo no acepto a Cristo como el Salvador personal. Pero el día que el Señor te haga reconocer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es para tu bien, es para sacarte del alcoholismo, las drogas, las cosas inmorales, la brujería, la hechicería, el pecado te sostiene con sus tentáculos, te hace el engaño, te hace decir que estás feliz y contento, cuando solo lo que ha traído a tu vida es ruina, calamidad, dolor, y estoy seguro que se va a cumplir lo que es peor: el que hace pecado morirá en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele la gloria a Jesús. Santo es su nombre. ¿Cómo tener comunión con Él y participar del pan y el vino si no eres bautizado en las aguas bajo el nombre de Jesús? Tus pecados no han sido perdonados. Tus pecados todos están escritos en las actas de los libros. Todo lo que has hecho está escrito allí. Y si tú no haces que esas actas se caigan, ¿cómo se caen? Se caen el día que tú llegues a las aguas bautismales. Todos mis pecados, pastor, sí, todos, porque la Biblia registra que Dios como tú, que perdonas el pecado y que te olvidas de todos estos pecados, sepultarás nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más te acordarás de ellos. Aleluya, dele la gloria a Jesús de Nazaret. Santo es su nombre. Qué hermoso Dios, que es el Dios de la Biblia. Sepultará nuestros pecados en lo profundo de la mar. Y eso significa, cuando entramos a las aguas bautismales, es bautismo, lavarse, limpiarse, sí, sepultados en la sangre de Cristo Jesús. Al levantarse de ahí se levanta la nueva vida. Cuando tú haces un bautismo conforme lo que manda la palabra, naces para una nueva vida. Eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas a partir de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién le da la gloria al Señor y dice amén? Esa palabra es palabra vida, palabra de vida, palabra eterna, palabra gloriosa. Le creo a esa palabra. Por eso los borrachos ya no siguen siendo borrachos, porque tienen una nueva vida. El drogadicto ya no sigue siendo drogadicto, el ladrón ya no más, el criminal ya no más. El mensaje para Ecuador y el mundo de la restitución social está en el Evangelio de Jesucristo. La respuesta para el cambio de nuestras naciones está en el Evangelio de Jesucristo. El reino de Dios es el reino de la administración del cambio de la vida de los pueblos y de las naciones. Aceptar a Cristo es tener una nueva vida. Hay poder, dele gloria a Dios y apláudelo con el alma al Señor. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. A través de la difusión de este evangelio, por medio de las redes, que el Señor toque la vida de aquellos que necesitan palabra de Dios y salvación. Persevera hasta el fin, aleluya. En la comunión unos con otros, toma del pan y toma del vino. Celebra la Santa Cena. Hazte un análisis personal de cómo vivimos como bautizados delante de Él. Si no lo ofendiste, robando, haciendo mentira,
haciendo fornicación o adulterio, viviendo una vida de inmoralidades sexuales, concupiscencias, lascivias. Son pecados que tienen que ver con el sexo, con las cosas negativas, inmundicia. Hoy tenemos un mundo digital donde muchos se están perdiendo. A través del mundo digital aplican en portales y en páginas sucias, vulgares, donde están esclavizando su vida hacia el pecado. Se detienen en páginas obscenas, negativas y malas. Aprenden a fornicar, a adulterar a través de programas donde les enseñan a que se levanten sus estados anímicos hacia el pecado y la maldad. No consultan el bien, la fe, la esperanza, la santidad. Están inclinados hacia lo malo, y eso es lo que les va perturbando. Quieren servir a Dios, pero están ocultando el pecado. Esconden detrás de una falsa piedad lo que no lo son. Y hay poder en el nombre glorioso de Jesús, porque tarde o temprano su maldad saldrá a la luz, su maldad les alcanzará. Pero hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo, que quienes anhelamos santidad y vivimos bajo la obediencia de la palabra de Dios, amamos buscar el rostro de Dios, a doblar rodillas y a orar con Él, a consagrar nuestra vida. Y cuando vienen esas intenciones malas hacia nuestros ojos, la Biblia nos enseña: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¡Qué palabra de Dios! Levante esas manos al Señor. Están siendo atacados muchos jóvenes, muchas señoritas, esposos y esposas perdiendo el tiempo en páginas obscenas. Y la Biblia dice: no pongas delante de tus ojos cosas malas, negativas, obscenas. Aborrezco la obra, la actividad de los que van bajo el pecado y la maldad. Hay poder en el nombre de Jesús. Persevera, persevera, hermano, persevera, persevera, que los ojos no se contaminen, que el corazón no se contamine. La codicia viene por desear lo que es prohibido, lo que no es nuestro, y por ahí viene la caída y el pecado. ¿Qué es lo que estás poniendo tus ojos en? Las cosas efímeras y pasajeras. La Biblia dice: puesto los ojos en Cristo. ¿Quién lo ve en esta mañana en el nombre de Jesús? ¿Quién lo contempla en esta mañana? Puesto los ojos en Cristo, el autor de nuestra fe. Dígale: te amo, Señor. Lo veo puro, lo veo grande, y cada vez que lo ves santo te santifica, y cada vez que lo glorificas te llena de su gloria. Toma del pan y el vino. No hay nada que te impide cuando hay una vida aprobada por Dios, una vida dispuesta, disciplinada con Dios. No hay nada, porque todos los días de la vida estás en comunión con Dios. Y llegamos al final. Persevera en la oración. Persevera en la oración. No descuidemos la oración. Quienes se descuidaron de la oración cayeron en el pecado. Todo aquel que cayó en el pecado descuidó la oración. Porque todos los análisis y diagnósticos nos han dado los resultados. Antes de ver a tu esposo que te traicionó, ¿qué fue lo que viste, mujer? Pastor, él ya no oraba. Él se acostaba y se dormía profundo. Y yo decía: ¿por qué no ora? ¿Será que está cansado? Y se descuidó de la oración. Pastor, se iba hacia el trabajo y se iba corriendo, no tenía tiempo para detenerse y orar como orábamos antes para salir a trabajar. No, se iba de viajes y dice: me voy y vuelvo después de 15 días. No se le escuchaba las palabras técnicas espirituales: si el Señor lo permite. Ese negocio que se nos cayó, pastor, se vino al piso. No había oración, no existió ayuno, no le pedimos nada a Dios. Él salió y cogió el dinero y dice: tengo un negocio que me va a reventar en economía, ahora mismo lo voy a hacer. Y se fue y entregó esa plata y lo robaron. Bendito sea el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Ese hombre la enamoró a mi hija y se la llevó. No hubo oración, no hubo clamor, no hubo búsqueda de Dios, no, se la llevó.
Mi hijo estaba bien hasta que esta muchacha apareció coqueta. Sí, y le entusiasmó, endulzó con sus labios y se lo llevó, se perdió. ¿Por qué? Porque no había oración, porque no había ayuno. Esta iglesia, para mantenerse firme durante todo este tiempo, es la iglesia que está de rodillas, es la iglesia que levanta las manos, es la iglesia que intercede, es la iglesia que ayuna, que ora, que vigila, es la iglesia que vive el poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos llegando hasta el final, pero hasta llegar hasta el final necesitamos perseverar en la oración. Alguien en esta mañana se levanta y deja su lugar donde está y se viene al altar y dice: Señor, al final del año vengo donde siempre me gusta estar, en el altar. He perseverado, Señor, y aquí llego hasta el altar. Llego al altar, Señor. Llego al altar porque es el lugar donde me siento seguro. La dama dice: me siento segura, pastora, aquí en el altar. Tantas luchas, tantas pruebas que me han venido, tantas tentaciones, pero aquí estoy perseverando, pastor. Y yo mismo, como su pastor, le digo: iglesia del Señor, me mantengo perseverando. Gracias por sus oraciones, gracias por su intercesión. Aquí estoy perseverando, voy seguro hacia el camino de la vida eterna, perseverando. Hemos tenido luchas y pruebas, sí, amén, pero aquí estamos firmes, firmes en Cristo Jesús. Avanzamos en Cristo Jesús. Levante esas manos al Señor, levanta tus manos, persevera, persevera. No es solo el curso bautismal que recibiste bautizado. Persevera, persevera en la doctrina, en la enseñanza. Persevera en la comunión unos con otros. Persevera en el partimiento del pan y en las oraciones. Persevera. No es solo el servicio administrativo de un comité. Persevera, persevera en la vida de fidelidad. Con cargos o sin cargos, uno le sirve a Dios. Donde esté, como esté, uno le sirve a Dios. No se toma licencia porque no tiene cargos. Al contrario, cuando uno no tiene cargos es cuando más le sirve con libertad al Señor. Y dice: aquí estoy, Señor, perseverando firme y fiel en tu camino. Soberano Padre Celestial, llena tu iglesia con el Espíritu Santo. Llena tu iglesia con tu presencia, Señor. Sí, Padre Celestial, bendice nuestra casa, bendice nuestro hogar, bendice nuestro ministerio. Sálvame, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor.